Ahora vamos a hablar nuevamente de las medidas de confinamiento que se están llevando a cabo. Yo ya les había hablado de este tema, yo les había comentado en un programa anterior que la guerra en Medio Oriente, lo grave es que está generando una crisis energética nunca antes vista. Nunca habíamos perdido tantos millones de barriles de petróleo todos los días y nunca habíamos enfrentado un escenario de ese tipo. Ahorita pues ya estamos agotando las reservas y si el estrecho de Hormuz no se reabre, pues el mundo tarde o temprano va a tener que vivir sin tanto consumo energético. Esto puede sonar como que solamente va a afectar a Pakistán, a la India, a Australia, que son los países que ya están siendo afectados, todo el suroeste asiático, etcétera. Pero, pues ahora ya se habla de que en Suiza están a punto de enfrentar escasez de combustible en Europa. También las aerolíneas en todo el mundo están suspendiendo vuelos y de hecho están quebrando las aerolíneas por falta de combustible. Todas las aerolíneas están cancelando vuelos. De hecho, las aerolíneas en general han recortado 2 millones de asientos durante el mes de mayo en las últimas 2 semanas. Lufthansa ha cancelado 20,000 vuelos hasta el mes de octubre. Singapur y Tokio le han pedido a las aerolíneas que no añadan servicios extra para limitar el uso de combustible de aviación y Vietnam ha introducido el racionamiento. Prácticamente lo que estamos viendo es que el primer sector afectado por la crisis energética va a ser el de la aviación en el momento en que el combustible se les agote. Y el primer lugar donde va a llegar o donde va a ocurrir esto va a ser en Europa, pero también en Estados Unidos, pues están quebrando las aerolíneas y también está habiendo suspensión de vuelos. El tema es que el Mundial de Fútbol está a la vuelta de la esquina y si no se resuelve la crisis energética, o sea, si no se reabre el estrecho de Hormuz, pues no va a poder llegar la gente al Mundial de Fútbol. Esto es algo increíble. El Mundial principalmente se va a llevar a cabo en Estados Unidos y durante el verano, junio y julio, pues la cantidad de vuelos aumenta, pero bueno, ahora todo parece indicar que pues vamos a un escenario donde las aerolíneas van a tener que suspender sus vuelos. Ahora, yo les había comentado desde un inicio, desde que comenzó esta crisis energética, que la única forma de sobrellevar una crisis de tal magnitud como la que nos están recetando, no sé si sea de forma voluntaria o no, o sea, si lo hicieron con intención o no, porque Estados Unidos prácticamente hizo la guerra, quedó cerrado el estrecho y lo dejaron cerrado. Trump debió de haber movilizado a todo su ejército para que ese estrecho quedara libre y para que el petróleo fluyera, pero Estados Unidos no lo ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, no lo han hecho y pues ahora estamos en medio de una crisis energética todavía más fuerte que la hemos podido sobrellevar gracias a las reservas de petróleo que se tienen. Dichas reservas se están agotando y se van a agotar a partir del próximo mes de junio. A partir de ese momento vamos a ver escasez y precios del petróleo y de la gasolina disparados. O sea, vamos a enfrentar un escenario de escasez a partir de junio si esto no se resuelve. La única forma de enfrentar un escenario de crisis energética, pues es que todo el mundo se encierre. Esa es la verdad. O sea, hace que todo el mundo tome el teletrabajo, que se suspendan actividades, como están ocurriendo en muchos lados, que la gente deje de usar el coche, porque todo el mundo recuerda cuando fue lo que en 2020, que pues el precio de la gasolina bajó, pues porque nadie la consumía. Aquí en México bajó bastante. Y bueno, la idea es esa. La idea es que el gobierno te quiere pedir de forma voluntaria, pues que dejes de consumir, dejes de viajar,
Digo, las aerolíneas ya están suspendiendo vuelos, como ocurrió en 2020, que fue, todo el mundo recuerda, ¿no? Cuando fue 2020, que todos los aviones quedaron ahí estacionados en los aeropuertos. Bueno, lo mismo está empezando a ocurrir ahora. Obviamente, tú no le puedes pedir a la gente, oigan, enciérrense, que no va a haber gasolina, o no le puedes subir el precio de la gasolina sin que se molesten. La gente se va a molestar si le sigue subiendo el precio del diésel o de la gasolina. Pero si hay escasez por una crisis energética, lo razonable es que todo el mundo dijera, ok, hay una crisis y tenemos que cooperar, y nos vamos a quedar en casa, vamos a tratar de comer lo menos posible, vamos a tratar de gastar lo menos posible de combustible, etcétera. Eso sería lo lógico. Obviamente nadie lo va a hacer mientras el precio se mantenga, pero si disparas al precio, pues todo el mundo va a salir a la calle a enojarse y a marchar. Entonces, ¿cuál es la situación? Que casualmente la Organización Mundial de la Salud habla de que hay un nuevo virus que ha afectado a un crucero que se encuentra en el Océano Atlántico. El crucero había salido de Argentina y tenía como destino Cabo Verde, y la Organización Mundial de la Salud ya informó de 7 casos vinculados a este crucero que está frente a las costas de África Occidental. Entonces estamos viendo que ya la Organización Mundial de la Salud ya está al tanto de esta situación y que, bueno, hay que tenerlo de referencia, este tipo de escenarios. Ahí está, salió de la Argentina, de Ushuaia, y tenía como destino Cabo Verde, y bueno, ahora está frente a las costas de África Occidental. Nada más yo les recuerdo, todo el mundo recuerda lo que ocurrió en 2020 con los cruceros, para que se den cuenta de cómo puede desarrollarse esta situación. Es importante hablar que el pasado 22 y 23 de abril, la Organización Mundial de la Salud concluyó el ejercicio Polaris 2. Esto como parte de una estrategia orientada a fortalecer la preparación internacional frente a pandemias y emergencias sanitarias importantes. A diferencia de los ejercicios exclusivamente teóricos, en esta simulación, la OMS le permitió a los países activar estructuras de coordinación de emergencias y operar bajo condiciones cercanas a la realidad. El ejercicio se basó en el brote de un nuevo virus o una nueva bacteria ficticia con propagación global. Esto lo simularon apenas en abril pasado. Esto le dio continuidad a otro simulacro que también se llevó a cabo en abril de 2025, de nombre Polaris 1. Los países involucrados en dicho simulacro, para que tomar nota, fueron Bangladesh, Brasil, Brunei, Colombia, Egipto, El Salvador, Filipinas, Francia, Georgia, Ghana, India, Indonesia, Jordania, Kenia, el territorio de Kosovo, Libia, Malasia, Nepal, Omán, Paraguay, Qatar, República del Congo, Ruanda, Suriname, Tailandia y Yemen. Ahora, es importante hablar de que pues aquí estamos hablando de que pues ya tenemos un crucero que partió de la Argentina y bueno, la OMS ya está hablando de lo que puede ocurrir. En 2022 también hubo un simulacro llevado a cabo por el Centro Hopkins junto con la Organización Mundial de la Salud y con la Fundación de Bill and Melinda Gates. Todo el mundo se acuerda de ese simulacro de nombre Contagio Catastrófico, donde prácticamente hablaban de un nuevo escenario, una nueva pandemia que tenía origen allí en América del Sur casualmente, o sea, la zona donde comenzaba todo el alboroto era en Sudamérica. Y bueno, casualmente ahora pues tenemos el mismo crucero que pues salió de la Argentina. Y todo el mundo recuerda cómo le fue a la Argentina en 2020, porque ahí fue un país muy estricto. Se suspendieron vuelos,
cierre de negocios, etcétera. ¿Qué significa esto? Bueno, que si pues la única salida, yo les comentaba, frente a una crisis energética de tal magnitud de la que se viene, o sea, si esa crisis no se resuelve, lo único que nos puede salvar, pues, es implementar las mismas medidas que se implementaron en 2020, las mismas, ya sea que en el mismo escenario o en otro, pero es lo mismo. Este es un artículo del periódico británico The Guardian, donde la capital de Pakistán, Islamabad, permanece confinada al día de hoy, mientras la ciudad espera que el estrecho de Hormuz se pueda liberar. La capital de Pakistán se encuentra en lo que han definido como limbo pandémico, donde la gente tiene que trabajar desde casa, el transporte público está cerrado y los negocios han tenido que cerrar sus puertas. O sea, con crisis energética te toca cerrar todo. Ahí en Islamabad las calles están vacías, las tiendas cerradas, transporte público clausurado, los trabajadores están instruidos para quedarse en casa. Hay gente que trabajaba por jornadas laborales que se han quedado sin trabajo y sin comida. Hay apagones para todos los que alegan que hay que usar coches eléctricos. La capital de Pakistán ha tenido cortes de energía de hasta 7 horas. Los taxistas han reportado una caída en el 50% de sus ingresos y Muhammad Zubair, de 45 años, un trabajador, dijo que no había podido trabajar durante los últimos 6 días y que cada día tenía más hambre. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que no hay energía, que no hay combustible. Aquí es donde nos damos cuenta por qué o de qué sirvió lo que pasó en 2020. La idea del 2020 era entrenar a la gente para este tipo de escenarios. ¿Qué tipo de escenarios? Crisis energética total, que es a lo que vamos, que es un mundo donde los aviones no van a poder despegar porque no va a haber combustible. Las aerolíneas se están quebrando, suspendiendo vuelos ahora mismo. Y todo el mundo recuerda, ¿no? En el 2020, cómo se suspendieron vuelos, etcétera. Y bueno, al final del día, yo siempre les he dicho que el nivel de vida que tenemos, lo tenemos gracias al petróleo, gracias al combustible fósil. Si no hubiera petróleo, pues no podríamos tener lo que tenemos. O sea, porque muchas veces la gente cree que lo que tenemos es por nuestro trabajo, ¿no? La gente hace 100 años trabajaba mucho y no tenía nada. Ahora, cuando llega la época de los grandes descubrimientos del petróleo, pues fue una cantidad de riqueza enorme. De hecho, aquí en México, cuando descubrimos Cantarell, ahí por los años 80, 70, 80, el presidente que gobernaba esa época el país dijo que pues ahora nos iba a tocar administrar la abundancia. Y efectivamente, tuvimos un mundo con abundancia donde pues podíamos hacer todo lo que queríamos, podíamos comer todo lo que queríamos, comer carne todos los días, etcétera. Obviamente, a pesar de que era un mundo con abundancia, había pobreza, etcétera. Pero pues yo recuerdo, o sea, la gente cuando nació en los años 50, 60, pues nació en una época así de pobreza, pero pues nada más tenías que trabajar y resolvías tu vida. O sea, podías haber nacido en una familia con pobreza, pero pues empezabas a trabajar y ya tu vida se resolvía. Y de hecho, ni siquiera necesitabas estudiar. Había tanto empleo en aquella época y a todo mundo se le pagaba bien. Incluso el trabajador, o sea, un trabajador humilde podía tener su casa, su familia, etcétera. Y bueno, ahora pues ya no, ¿no? O sea, ahora estamos en una época distinta donde pues el gobierno, vean lo que ocurre en Pakistán. O sea, la gente ya ni siquiera puede trabajar por falta de combustible.
Y también yo les recuerdo que esto de crisis energética, pues ya hemos visto lo que ocurre en lugares cerrados, en islas como Sri Lanka y Cuba. ¿Qué pasó en Sri Lanka cuando la gente se quedó sin combustible y sin fertilizantes? Lo primero que ocurrió fue que todas las escuelas cerraron, porque incluso la escuela pública masiva es producto del petróleo, de la abundancia que nos trajo el petróleo. Los niños dejaron de ir a la escuela pues porque se tenían que concentrar en buscar comida, en sobrevivir. La gente obviamente pues no se lo tomó nada bien en Sri Lanka y se fueron contra las casas de los políticos que tuvieron que huir. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que huir? Pues porque la gente no se toma bien esto. O sea, vamos a pasar de este mundo en abundancia a un mundo con restricciones y obviamente con restricciones en movilidad. O sea, la gente se le está impidiendo que se mueva. ¿Qué pasa como en Cuba, no? Que ahí te tenías que agarrar la bicicleta o caminar en Cuba. Ahí no hubo una rebelión contra el gobierno, bueno, porque la gente todavía tiene esperanza de que se resuelva la situación en Cuba. Es lo que ocurre con el tema de Pakistán. Ahí están las escenas, calles cerradas, vigilancia, restricciones, y es un escenario complicado. Ahora, por eso yo les digo que a nadie le deberían de sorprender que ahora tengamos este tema de este crucero donde pues hay gente contagiada de un nuevo virus. A nadie le debería de sorprender. ¿Por qué? Porque va de la mano. O sea, si no hay combustible, el gobierno va a tener que encerrar a la gente. Y usted puede decir, pues no, a mí nadie me va a obligar a encerrarme de nuevo. Pues sí, sí lo pueden obligar. Y de hecho pueden obligar incluso en temas de crisis energética, te pueden obligar, pues, primero porque te pueden recetar apagones, como en Cuba, ¿no? Y te recetan apagones y pues dices, pues ya mejor me quedo. Después, ahorita en Francia ya hay escasez en algunas gasolineras. Imagínese que hubiera escasez de combustible, pues no lo van a tener encerrado, quizás, pero sí lo van a tener formado frente a una gasolinera horas para llenar el tanque. Y a partir de ese momento, pues la gente ahí también te pueden racionar el combustible y decir solamente te vamos a vender tanto combustible a la semana y hazle como puedas. Y a partir de que a uno le dicen solamente te vamos a vender tanto por coche, pues uno no vas a poder usar el coche tanto como quisieras. Entonces, te pueden restringir los negocios en crisis energética, los pueden cerrar temprano. Eso también ocurrió en 2020. Esto de obligar a que los negocios cierren temprano, creo que ya en Egipto implementaron algo similar y tiene todo el sentido del mundo si es crisis energética. En 2020 yo no lo veía sentido, porque pues toda la gente iba, las tiendas cerraban a las 6 de la tarde y ahí todo el mundo se aglomeraba ahí en las tiendas. Yo no le veía sentido, pero pues si es crisis energética, pues sí tiene mucho sentido. Pues sí, es un escenario complicado, más que nada porque no hay forma de que esto se vaya a resolver en el corto plazo. Lo único sensato sería que Estados Unidos, la única forma de resolver esto es que Estados Unidos le pidiera, por favor, le suplicara a los iraníes que se rindieran, por favor, y que Irán decidiera, bueno, es que no hay forma, porque aunque tú le pidas perdón a Irán, pues Irán dice yo no reabro Hormuz y los iraníes solamente reabrirían Hormuz si el petróleo lo van a manejar en yuanes y eso pues Estados Unidos no lo puede permitir porque se acaba el imperio entra en colapso. Entonces, solamente hay dos escenarios, o que Estados Unidos se vaya al colapso total, que eso también es una sacudida de vida, o que todos nos sacrifiquemos por mantener el imperio un poquito más y nos encerramos en casa como en 2020.
que eso también es lo que te están hablando, de estas medidas para que la guerra se mantenga en stand-by, en pausa. No sé qué sentido haya tenido todo esto, pero la verdad es que no tiene ningún sentido. Estados Unidos nunca debió de haber ido a esa guerra, pero bueno, ya fue y ya estamos en una situación donde no hay una salida fácil. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.